La semana pasada hablamos el tema la primera Navidad. Dijimos el nacimiento de Jesús y su proclamación. Hoy día, anote ahí y anote parte 2. ¿Ya? Vamos a seguir con el espíritu navideño. Y expusimos Lucas capítulo 2 del versículo 1 al versículo 14. ¿Ya? Y vimos desde el versículo 1 al versículo 8, respondimos las siguientes preguntas. Dijimos, ¿en qué tiempo nació? ¿En qué lugar nació? ¿Y de qué modo nació? Eso lo respondimos y expusimos versículo tras versículo desde el 1 al 8. Y desde el versículo 1 al 8 vimos las circunstancias del nacimiento del Hijo de Dios, marcados por la humillación del Hijo de Dios. Y luego vimos las circunstancias de la proclamación del Hijo de Dios desde el versículo 9 al versículo 14. ¿Ya? Y respondimos las siguientes preguntas. ¿Quiénes son los destinatarios de esta proclamación? Dijimos los pastores. ¿Dónde ocurre la proclamación? ¿Cierto? En los alrededores de Belén. ¿Quiénes son los portavoces de esta proclamación? Los ángeles. Respondimos cuál es el mensaje de la proclamación. Y por último, ¿cuál es la respuesta a la proclamación de los ángeles? Hoy día vamos a continuar desde el versículo 15 al versículo 20. Así que le pido que abra su Biblia, Lucas capítulo 2, desde el versículo 15 al versículo 20. Leemos la palabra de Dios. Dice el versículo 15. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros, pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Versículo 16. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Y al verlo, dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño, y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían. Pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Versículo 20 dice, y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto como se les había dicho. Amén. La última pregunta que respondimos la semana pasada fue, ¿cuál es la respuesta a la proclamación del mensaje? Y dijimos que una de las respuestas de la proclamación del mensaje de los ángeles es alabanza a Dios. Es darle gloria a Dios. ¿Qué quiere decir? Que el mensaje divino, la teología, nos va a llevar siempre a la doxología, nos va a llevar al fin último, supremo de Dios, que es la gloria de Dios, que es la alabanza a Dios.
Y esa es la primera respuesta a la proclamación del mensaje. Y vamos a seguir viendo algunas respuestas, ¿cierto?, de esta proclamación a través de los versículos del 15 al 20. Vuelvo a leer el versículo 15 para refrescarles la memoria. Dice: sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Usted sabe lo que ocurrió cuando los pastores estaban trabajando, ¿cierto? Repentinamente apareció un ángel del Señor, bajado desde el trono de Dios, y en el versículo 10, el ángel les dice a estos pastores: no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo. Esto es el mensaje, que será para todo el pueblo. Versículo 11, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Ese es el mensaje. Esa es la proclamación del mensaje. Esto es lo que estaba en la boca de este ángel evangelista, enviado desde el trono de Dios. Y le dice en el versículo 12: esto os servirá de señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y dice: y repentinamente apareció con el ángel una multitud de huestes celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. La respuesta a la proclamación del mensaje es la gloria de Dios. Y el versículo 15 dice esto, y aquí ya entramos en tema. Dice: sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que cuando los ángeles se marcharon, cuando los ángeles evangelistas se fueron al cielo, se fueron para continuar la alabanza a Dios mismo en el cielo, fueron a continuar con su bendito trabajo eterno, que es darle gloria a Dios. Quiere decir, diga conmigo, cuando la reunión terminó. Cuando los ángeles se fueron, cuando ya el mensaje fue proclamado, cuando ya la reunión terminó con alabanza y adoración a Dios, los mensajeros, los ángeles, retornaron al cielo y terminó la reunión. ¿Me está siguiendo? Terminó la reunión organizada por el mismo Padre para proclamar la gran noticia, las noticias de la noticia, que es: os ha nacido un Salvador. Cuando la reunión termina, cuando la gloria de Dios refulgente dejó de iluminar la ladera y vuelve la oscuridad propia de la noche. Dicho en lenguaje actual, cuando se cierra la reunión, se apagan las luces y Rubén cierra esa puerta, se va el último hermano, ¿cierto? Y Rubén cierra el portón de afuera, se terminó la reunión.
Y la gran pregunta es esta. ¿Qué harán los que fueron parte de esta gran reunión celestial? ¿Qué es lo que harán los pastores cuando se termina la reunión? Cuando se termina la alabanza, cuando se termina la adoración, cuando en conjunto compartimos, ¿cierto?, con santos, alabando y dándole gloria a Dios. Esta es la gran pregunta, es la pregunta de las preguntas para un cristiano. ¿Qué harán con el mensaje? ¿Lo olvidarán? ¿Lo ignorarán? ¿Seguirán sus vidas como que si nunca participaron ni escucharon la proclamación del mensaje y nunca participaron de la alabanza y adoración a Dios? ¿Seguirán sus vidas como que no escucharon nada? Las palabras que viajaron a través del sonido del ángel, del evangelista, ¿se van a desvanecer al terminar la reunión? ¿O estas palabras se van a encarnar en la vida de ellos? Los pastores, al igual que usted y yo, debían decidir qué hacer con el mensaje divino. Debían decidir qué hacer con lo que oyeron y con lo que sus almas experimentaron al exponerse a la adoración celestial. Hay una decisión, hay una determinación. Y tengo que decirte algo. Que toda alma que se expone al mensaje del reino nunca quedará igual. ¿Habrá más gozo eterno o habrá más condenación eterna? ¿Qué haremos? Diga conmigo, es crucial la respuesta al mensaje. Veamos qué hacen los pastores. Esto es la primera Navidad. Esto es lo que ocurrió en la primera Navidad. Esto nos muestra la intención de Dios. Y vemos que los pastores se dijeron unos a otros. ¿Ya? Estos pastores eran compañeros de trabajo. Y ellos se dijeron algo entre ellos. Ellos se exhortaron unos a otros. Ellos conversaron, algo se dijeron. Si bien la respuesta siempre es personal, pero hay una interacción entre los pastores. No es
yo estuve, yo escuché, yo canté y me retiro solo. Y no tener una instancia de decirnos unos a otros el mensaje que fuimos expuestos. ¿Y qué es lo que se dijeron estos pastores? Leamos. Ellos se dijeron esto: pasemos pues hasta Belén. Ellos dijeron, vamos hasta Belén. Las palabras del ángel evangelista resonaban en sus mentes. El sonido del evangelista no se desvanecieron al terminar la reunión. Y aún permanecían en su mente. Y el ángel dijo, hallaréis al niño. Y esto resonaba en la mente de los pastores. Hallaréis al niño. Esto nos dice, hermanos, que el evangelio de Cristo debe tener la prioridad en nuestras vidas y requiere obediencia. Por lo tanto, la segunda respuesta a la proclamación del mensaje es que el mensaje requiere obediencia, priorizando a Cristo por sobre todo lo demás. Tan pronto escucharon el mensaje, tan pronto fueron expuestos a la noticia de las noticias, ellos dejan sus actividades, lo dejan todo. Me imagino que hicieron los propios arreglos para que a ellos los reemplazaran en sus vigilias de la noche. Y van a ver que aquello que escucharon es verdad. Diga conmigo, lo que oyeron, lo quieren ver. Se expusieron al mensaje, oyeron al mensaje, pero el ángel les dijo, hallaréis al niño. El ángel les dijo, hallaréis al niño. Es decir, lo que vemos, ¿cierto? Lo que entra como sonido a nuestra alma, a nuestra vida, debe pasar al siguiente estado, que es verlo, que es contemplar al Hijo de Dios, es contemplar al Cristo. Y aquí vemos el estado de la palabra. Somos expuestos al mensaje, escuchamos el mensaje, pero el siguiente estadio es ver el mensaje, ver a Cristo. Diga conmigo, se oye y se ve. Mientras no veamos lo que oímos, inventamos. Mientras no veamos lo que oímos, inventamos en la vida. ¿Qué oyeron del niño? ¿Qué oyeron del mensaje? El ángel les dijo, os ha nacido. Ustedes son parte. Os ha nacido un Salvador, os ha nacido el Cristo, os ha nacido el Mesías, os ha nacido el Señor. Os ha nacido, es para ustedes. Os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es el Cristo, el Señor. Lo tienen que ver, hallaréis, dice el ángel. Y
Todo lo demás en sus vidas quedó en segundo plano. Ellos priorizaron ver al niño. Ellos priorizaron ver con sus ojos lo que el ángel evangelista les proclamó a sus oídos. El niño recién nacido se vuelve su prioridad. El Salvador, el Cristo, el Señor se transforma en su prioridad en sus vidas. Jesús lo dijo de esta manera, dijo, más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Porque el niño era la encarnación del reino eterno prometido a David. ¿Cristo es prioridad en tu vida? ¿Es prioridad Cristo en nuestras vidas? Y hermano, en esta primera Navidad Dios nos muestra su intención. Que aquellos que se exponen al Evangelio, que se exponen al mensaje, no solo lo escuchen, sino que en fe avancen para encontrar, para ver al niño, para ver a Cristo. Para los pastores, estos humildes pastores, Cristo se transformó en el centro de su vida, en la prioridad de sus vidas. Terminó la reunión y ellos se exhortaron unos a otros, se animaron unos a otros, no perdieron el mensaje y dijimos, vayamos a Belén. Cristo debe tener la preeminencia en nuestras vidas. Y ellos le dieron el lugar preeminente en sus corazones. Y los llevó a accionar, los llevó a caminar en fe para ver con sus ojos aquello que le transmitieron los evangelistas. Diga conmigo, la fe siempre termina en ver, siempre termina en contemplar las glorias de Cristo. Siempre termina en ver la hermosura de Cristo. Siempre termina en ver al Salvador, al Mesías y al Señor. Y nótese que hay un cambio de agenda. Terminó la reunión celestial. Ellos se animaron unos a otros y la agenda cambió. Porque cuando tú quieres ver a Cristo, Cristo regula todas tus actividades, regula toda tu vida. Hay un cambio de prioridad. No dejaron el trabajo botado, me imagino que encontraron a alguien que los suplantara, que los reemplazara, pero ellos dijeron, tengo que ver al niño. Hermanos, ¿qué enseñanza nos dan estos pastores? ¿Qué ejemplos de fe nos dan estos pastores? ¿Qué ejemplo nos dan aquellos que están del otro lado de la cruz? Cuando creyeron, cuando solo veían a un niño en una cuna. Y nosotros, que estamos al otro lado de la cruz, y nosotros que tenemos la palabra, las escrituras, que vemos el ministerio terrenal de ese niño, que vemos su muerte,
vemos la sepultura, vemos la resurrección, vemos su ascensión, vemos su glorificación y vemos cómo la historia ha confirmado la palabra escrita de Dios, no respondemos al mensaje como respondieron estos pastores al otro lado de la cruz. Diga conmigo, Dios nos ayude. Ellos van directamente donde el niño. Deben ir directamente. No deben tomar caminos alternativos, sin desvíos, sin paradas. Mientras van para contemplar al Cristo, no deben escuchar otros evangelios falsos. No deben escuchar otras voces que quieren desviarlos para que no puedan ver aquello que les fue proclamado. Cristo se transformó en el número 1 en su vida. No se transformó en el número 2, no se transformó en el número 3. Cristo tiene la prioridad en nuestras vidas. Eso es el evangelio, ese es el cristianismo. Cristo en el centro y nuestra vida gira en torno a Él. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros, pasemos pues hasta Belén. Y luego dice, y veamos esto que ha sucedido. Por lo tanto, debemos celebrar la Navidad, esta es la parte 2 de la semana pasada, con un real sentido de que Cristo tiene la preeminencia en nuestra vida. Pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Vamos a ver lo que ha sucedido, según se nos ha dicho. Según nos dijo el evangelista, según nos dijo el siervo de Dios, según se nos ha anunciado, vamos a Belén, vamos a la casa de pan, vamos a ver con nuestros ojos al pan vivo que descendió del cielo, según se nos ha dicho. Esto nos dice que aun cuando escuchemos el evangelio por los mismos ángeles de primera fuente, no es suficiente escuchar. No es suficiente tener el conocimiento intelectual del mensaje. Deben ir y ver. Ir y ver. Hallaréis, les dijo el ángel. Deben tener una experiencia real con el Cristo. Eso es. Deben tener una experiencia real con Cristo, no que te cuenten la experiencia. La experiencia es personal. Tú debes hallar, tú debes esforzarte para encontrar a Cristo, para contemplar a Cristo. Ver lo que se les dijo, ver lo que se nos dice miércoles tras miércoles, domingo tras domingo. Deben verlo de primera mano. A Cristo se le ve, a Cristo se le contempla, porque Cristo es irresistible para el alma humano. Cuando Él es número 1 en tu vida, cuando Él es el centro de tu vida. Cuando tus ojos están puestos en Cristo, no en el mundo, no en lo que te da el mundo, tú estás fijamente viendo a Cristo en tu vida. Vives para Cristo, vives a través de Él. Es
por eso que debemos esforzarnos por conocerle más y cada día más. Porque Él quiere que le contemplemos, Él quiere darse a conocer. No es suficiente escuchar, no es suficiente tener mucha información en la mente, lo cual es necesario. Tenemos que conocerle, experimentar con nuestra vida, con nuestro corazón, quién es Cristo. Lo que está en la mente debe pasar al corazón. La verdad como información debe ser una verdad iluminada. Una cosa es escuchar del pan que descendió del cielo y otra cosa es comer de ese pan para vida eterna. En cada celebración de Navidad y así en todos nuestros días, Cristo debe ser más real en nuestra vida. Debemos conocerlo. El mundo celebra la Navidad y no conoce a Cristo. Cristo no es real en sus corazones. Versículo 16 dice: vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Lo que ellos habían determinado, diga conmigo, lo ejecutaron. Es decir, fueron. Se dijeron unos a otros y se dijeron esto: vayamos, sí, futuro. Usted puede tener lindas conversaciones, pero siempre va a estar en un vayamos. Y el versículo 16 dice: vinieron. Es decir, lo que se habían determinado ellos de ir a contemplar al Cristo, ellos fueron. No quedó en una conversación sin acción. No es iremos, 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 y ya tenemos 42 años. Y todavía no vamos. No quedó en una conversación sin acción. Ellos fueron a toda prisa. Ellos fueron sin demora. Quiere decir, no perdieron tiempo. Fueron directo. Fueron apresuradamente. Porque ellos tenían una urgencia por ver a Cristo. ¿Hay una urgencia en ti por ver al Cristo glorificado? Se encaminaron, no sé si corrieron, pero avanzaron, pusieron sus pies en movimiento. No le importó la hora. No le importó si estaba oscuro. No le importó si hace frío o no. Ellos pusieron sus pies en movimiento porque ardía en su mente y en su corazón lo que habían escuchado del Evangelio. Es la urgencia que te desespera
por conocer al Cristo glorificado de primera mano. Sin los peros del alma, sin la excusa que te pone el sistema, sin la excusa que colocamos nosotros mismos en nuestra propia alma. Ellos dijeron, vamos, y fueron apresuradamente. No fueron pasivos, sino que fueron activos. Algo ardía en su corazón que te lleva segundo a segundo a contemplar a Cristo. Y mira lo que dice la parte 16b. Y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Lo encontraron, lo hallaron. Lo que les dijo el ángel era verdad. Lo que dice el Evangelio de Cristo es verdad. El Evangelio de Cristo es verdadero. La buena noticia es verdadera. Y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Hallaron significa encontrar por medio de la búsqueda. Es buscar diligentemente. ¿Usted ha escuchado esto? Escudriñar la Escritura. Eso es hallar. Es encontrar algo por medio de la búsqueda. Muchas veces mis hijos me dicen esto. Papá, se me perdió algo, se me perdió esto. Y lo necesito. Quiero encontrarlo. Pero no quieren buscar. ¿Le ha pasado? No quieren buscar. Quieren que alguien se lo encuentre por ellos. Bueno, el Evangelio no es así. Hallaréis. Os ha nacido un niño, hallaréis. Os ha nacido un niño. Escuchamos y luego dice, hallaréis. Cada uno debe ir en pos de Cristo. Cada uno debe encontrar a Cristo por medio de la búsqueda, conocerlo más por medio de la búsqueda diligente. Cada uno debe ir en pos de Cristo apresuradamente, buscarlo, porque la palabra dice, y hallaréis. Me imagino a estos pastores buscando de cuadra en cuadra, de posada tras posada, abriéndose camino a través de la gente que había producto del censo. Pero lo que estaba en sus mentes era, hallaréis. Hallaréis al Salvador. Hallaréis al Cristo. Hallaréis al Señor. Acá no hay estrellas como lo tenían los magos. Acá era una búsqueda práctica. Acá era esfuerzo,
era caminar, era preguntar, que toma tiempo, que requiere trabajo, que requiere recursos, que requiere energía. Es una búsqueda, pero con intención, con una real intención de ver y contemplar a Cristo. Eso es. Es una búsqueda que implica que estos pastores no iban a descansar hasta contemplar, hasta ver, hasta conocer al niño. Es una búsqueda diligente. No es para perezosos. No es para cristianos nominales. No. Es para verdaderos discípulos, aquellos que nacieron de Dios y nacieron para contemplar a Cristo. Y tal como les dijo el evangelista, tal como les señaló el ángel, hallaron a María, hallaron a José, hallaron al niño acostado en un pesebre. Diga conmigo, el evangelio no son falsas noticias. El evangelio es una verdadera noticia, es una real noticia. Los falsos maestros te dan un falso evangelio. El evangelio de Cristo es real. El evangelio de Cristo tiene sustancia, tiene poder para vivir en la realidad de lo que se anuncia. ¿Me está escuchando? El evangelio tiene sustancia. ¿Por qué? Porque es el evangelio de la gloria de Dios, del ser de Dios. Y tiene el poder para poder vivir en aquello que escuchamos, si lo escuchamos con el corazón que corresponde. Feliz Navidad. El evangelio es el evangelio de la gracia de Dios, es el evangelio de su Hijo, es el evangelio de Cristo, es el evangelio de Dios, es el evangelio de la gloria de Cristo, es el evangelio de la paz. Distintos aspectos del evangelio, pero así como nos dijo el pastor Misael, es un solo evangelio. Y es el evangelio eterno. No es temporal. Nos lleva a la eternidad. No hace vivir el cielo en la tierra. La eternidad en el cronos. Pasemos al versículo 17, dice: y al verlo, dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. ¿Lo ve? No. ¿Lo escucharon? ¿Lo buscaron? ¿Lo hallaron? ¿Lo vieron? Y lo vieron, escuche esto, en su estado de humillación. Lo vieron en un comedero de animales. Al Salvador, al Cristo, al Señor, con tremendos títulos, lo vieron
en un comedero de animales. Lo vieron en esas circunstancias de pobreza, porque no nació en un palacio, no nació con vestiduras reales, esto lo vimos la semana pasada. No nació como lo estaba esperando el pueblo de Israel. No se escandalizaron al verlo en esa circunstancia. Y lo vieron con los ojos de la fe y comprendieron que esa era una realidad externa, ¿cierto? Que es la expresión de una realidad interna, de una actitud de Cristo al descender, dejar su gloria y humillarse. No se avergonzaron de Cristo. Vieron el significado interno, la actitud interna, la majestad de su humildad, de su amor condescendiente, porque en su mente estaba impresa la gloria de Dios de la proclamación de la palabra. Y al verlo, los pastores se transforman en mensajeros de lo que habían oído y de lo que habían visto. Dice ahí, y al verlo, dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. Y al verlo se transformaron en evangelistas. Del oír al ver. Y cuando vemos, nos transformamos en aquello que hemos oído y visto, que es Cristo. ¿Lo ve? Estos pastores fueron los primeros predicadores del Evangelio de Cristo. Diga conmigo, oír, ver y testificar. ¿Está viendo la intención de Dios en estos hechos en la primera Navidad? Ellos se transformaron en testigos. Ellos dan testimonio de la verdad. Ellos dan testimonio de la realidad de las buenas nuevas de gran gozo. Se transforman en un canal para otros, para anunciar las buenas nuevas del Evangelio. Ellos se transformaron en un canal para otros. Ellos hablan del Evangelio, lo proclaman. Ellos están maravillados, están asombrados, están siendo gobernados por una realidad interna que no pueden dejar de hablarlo. Por lo tanto, la tercera respuesta a la proclamación del mensaje es que nos transformamos en testigos de Cristo. Y esto es parte de la primera Navidad. Acá vemos los principios que rigen una Navidad. No sé si más adelante vamos a encontrar al viejo pascuero. O los renos. Las botas. No creo. ¿Saben por qué no creo? Porque el mundo no escribió la Biblia. El mundo no metió la mano en la Biblia. Este libro es completamente divino. Y es la verdad. No importa lo que diga el mundo, importa
lo que dice la verdad, y la verdad debe dirigir nuestras vidas. Hechos 4:20 dice, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Nuevamente tenemos esta triada: escuchar, ver y testificar. Lo que estamos viendo aquí es que los pastores testifican del nacimiento del Señor. Ellos predican a Cristo. Esto nos dice que en nuestras vidas debemos ser intencionales en ser evangelizadores por naturaleza. Esta nueva vida nos llama a ser evangelizadores. Y debemos ser intencionales. ¿Y qué es lo que proclaman los pastores? Os ha nacido un Salvador. El niño es el Mesías. Ya vino. El niño es el Señor. Y por medio de él el hombre puede disfrutar ¿de qué? De verdadera paz. Ese es el mensaje. Él vino a salvarnos de nuestros pecados. Ese es el mensaje. Eso es lo que hemos escuchado por años. Eso es lo que debemos estar contemplando a lo largo de la vida. Conocerle como Salvador, conocerle como el Cristo, conocerle como Señor. Versículo 18 dice, y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores le decían. Qué desafío para nosotros. Estos pastores son muy efectivos en su proclamación del Evangelio. Y todos los que lo oyeron. Todos los que lo oyeron se maravillaban y todos los que lo oyeron se admiraban, se asombraban, se impresionaban por lo que oían de la boca de los pastores. Porque una cosa es hablar de algo que hemos oído, pero otra cosa es hablar de algo que hemos visto, de algo que hemos comido. Ellos eran apasionados por hablar de Cristo, hermanos. Ellos estaban convencidos de la verdad. Ellos vivían en la verdad. Ellos amaban a Cristo, amaban al Salvador, amaban al Mesías, amaban al Señor. La verdad estaba gobernando sus vidas y desde esa realidad interna es que proclamaban el mensaje. No son campañas de evangelismo, hermanos. Es el día a día, es la interacción en nuestras actividades. Porque la iglesia es evangelizadora por naturaleza. Sus corazones estaban apasionados. Había denuedo en sus bocas. Había fuego que ardía en su corazón. Amaban a los incrédulos. Querían transmitirle que Él era el salvador de sus pecados. Ellos hablaban convincentemente. Su tono de voz, su expresión de su rostro, el gesto de su rostro, la intensidad de sus palabras reflejaban la realidad de la gran noticia que ellos disfrutaron cuando les alcanzó el Evangelio.
que solo al escucharlos, los que lo oyeron quedaban maravillados. No sé quiénes eran ellos. Seguramente la gente de la posada, seguramente la gente que cuidaba a los animales, que le daba forraje a los animales. Pero una cosa sé, es que ellos hablaron y quedaron maravillados. Lo que sí sabemos es que hay una respuesta de todos los que oyeron el mensaje y la respuesta es asombro. La respuesta es admiración. La respuesta es que ellos se maravillaban de la gran noticia que escuchaban. Me pregunto, ¿hay pasión en mi vida para proclamar el mensaje? Te pregunto, amado, ¿hay pasión en tu vida para proclamar el mensaje? No podemos dar aquello que no vivimos. No podemos dar aquello que no hemos visto. En nuestra vida también debe haber un sentido de asombro, de maravilla por Cristo. Para poder comunicar el mensaje. Y el que nació de Dios va creciendo en una pasión por Cristo. Y no se puede detener. Cada vez le amas más intensamente. Hay un sentido de asombro, de admiración permanente por Cristo. Para muchos, la buena noticia, la mejor de las noticias, se transformó a lo largo de los años en una noticia rancia, en una noticia vieja. Eso ocurre y eso está ocurriendo. Una noticia vieja. No hay denuedo en sus labios. No son convincentes al hablar. No se ve la pasión y el amor por Cristo. No se ve la urgencia por el pecador. Se transformó en una noticia vieja que ni siquiera convence a los de su propia casa, ni siquiera convence a sus propios hijos de la gran noticia del Evangelio. Tristemente se dice que mientras más años como cristiano, menos pasión por comunicar el mensaje. Pero eso tiene que cambiar. La gran noticia, la noticia de las noticias, la mejor noticia que escuchaste en tu vida, no vas a encontrar ni escuchar otra noticia mejor que esa. Debe estar vigente en nuestra vida hasta que el Señor nos llame a su presencia. Debemos estar asombrados. Debemos estar asombrados del milagro de la encarnación. Debemos estar asombrados de la humillación del Señor. Debemos estar asombrados por la vida justa del Señor. Debemos estar asombrados por su muerte, debemos estar asombrados por su sepultura y debemos estar asombrados por su ascensión, por su glorificación. Debemos estar asombrados por el plan de salvación desde la eternidad hasta la eternidad. Donde quiera que Él esté morando, hay un sentido de asombro, hay un sentido de maravilla al Cristo resucitado.
Donde Cristo verdaderamente está, hay pasión, hay denuedo, hallaréis. Están progresando en el conocimiento del Hijo de Dios. Están amando cada vez su gloria. Mira lo que dice Mateos 8:27. Y los hombres se maravillaron diciendo: ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Siempre donde está Cristo hay un sentido de asombro. Mateo 9:8 dice: y la gente al verlo se maravilló y glorificó a Dios que había dado tal potestad a los hombres. Mateo 9:33, y echado fuera el demonio, el mudo habló y la gente se maravillaba y decía: nunca se ha visto cosa semejante en Israel. Mateo 15:31, de manera que la multitud se maravillaba, viendo a los mudos hablar, a los mancos sanados, a los cojos andar, a los ciegos ver, y glorificaban al Dios de Israel. Mateo 15:31, de manera que la multitud se maravillaba. Ya lo dije. Marcos 12:17, respondiendo Jesús les dijo: dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Y se maravillaron de él. No hay sentido de asombro por la verdad. No hay sentido de asombro por la palabra. Nos asombran más las noticias del mundo. Nos asombra más el mundial. Captura nuestra atención y le roba la gloria a Dios. Lucas 2:33, y José y su madre estaban maravillados de todo lo que se decía de él. Lucas 4:22, y todos daban buen testimonio de él y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca. Y decían: ¿no es este el hijo de José? La palabra dice: grande es el misterio de la piedad. Dios se manifestó en carne. Esto nos debe llenar de asombro. Es asombroso. Mire lo que estaba ocurriendo en la primera Navidad. Mire los principios que rigen la primera Navidad, que gobiernan el nacimiento, que gobiernan la proclamación del mensaje y gobiernan la respuesta de la proclamación del mensaje. Cuando no hay asombro por Cristo, no hay hambre de Cristo. Cuando no hay asombro de Cristo, no hay constancia de Cristo. Él deja de ser el número uno. Deja de tener prioridad en nuestra vida, deja de tener la prioridad en nuestra agenda de vida. El mundo pasa a ser prioritario y no Cristo. No hay asombro por Cristo. Cuando no hay un verdadero sentido de asombro de Cristo, el mundo tiene que hacer muy poco para robarnos la atención. Es muy poco lo que hace para mover la agenda, para sacarte de. ¿Y qué hacemos? Somos llevados de aquí para allá. Y el mundo te arrastra de un lugar a otro lugar. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la vida. Eso dice la palabra. Cuando no hay sentido de asombro por Cristo, hay bostezo, hay cansancio, hay mirar el techo, que termine luego la reunión.
La cuarta respuesta al mensaje requiere que nuestras vidas vivan maravillados, asombrados por lo que Cristo es. Vamos al versículo 19. Pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Mira lo que hace María. Y aquí tenemos otro principio. Ella guardaba todas estas cosas. ¿Qué son estas cosas? Las cosas que los pastores le comunicaron de la reunión divina que tuvieron en las afueras de Belén. Ella atesoraba las cosas de los pastores que le dijeron de Cristo, que le dijeron de su Hijo. Ella escuchó atentamente, ella puso atención a cada palabra de los pastores, a cada expresión del rostro de los pastores, no se distrajo, no bostezó, no dijo estoy cansada por el alumbramiento. Ella no dejó ir, no dejó escapar ninguna palabra que salían de los evangelistas, de los pastores. ¿Qué significa guardar? Significa guardar junto estrechamente, significa apilar. Significa conservar de la ruina. Significa custodiar, significa proteger, significa mantener, significa recordar. Lo que está diciendo la palabra es que el corazón de María se convirtió en un cofre para guardar las palabras de Cristo. Las verdades de Cristo son dignas de ser guardadas, son dignas de ser atesoradas. Eso es. Son dignas, debemos darle un lugar de honra en nuestro corazón. Ella valoraba, ella apreciaba cada verdad acerca de su Hijo, dicha por los pastores. Usted en su discipulado debe guardar y atesorar cada palabra que sale de sus discípulos. En cada exposición de la palabra usted debe guardar, atesorar cada palabra en su corazón de Cristo. Cada verdad acerca del Hijo. Para María valía más que el oro y que la plata y todo cuanto el mundo le pudiera ofrecer. Salmo 119, 72 dice, mejor me es la ley de tu boca que millares de oro y plata. María recopilaba las palabras, recopilaba cada evento, cada hecho que hablaban acerca de Cristo. Diga conmigo, su palabra edifica nuestra fe. Por lo tanto, en cada celebración de Navidad y a lo largo de nuestras vidas, usted tiene en el cofre de su corazón el regalo de los regalos, que es Cristo. Colosenses 2:3 dice, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Cristo en nosotros.
En Él habita toda la plenitud de la deidad, Cristo en nosotros. Ahora, no solo debemos atesorarlo, no solo debemos guardarlo, sino que mira cómo termina el versículo 19. Dice, guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Diga conmigo, lo que se guarda en el tesoro del corazón se debe meditar. Se debe reflexionar en ello. Debemos reflexionar en estas verdades atesoradas en el corazón. Meditar es poner una verdad al lado de la otra, comparándolas, considerando sus circunstancias. Es considerar las verdades, contemplarlas, reflexionar, pensar seriamente de lo que está guardado en nuestro corazón. Meditar en hebreo significa con intensidad recoger y reunir los pensamientos. La meditación es como el riego de la semilla, hace florecer los frutos de la gracia. La meditación es el retiro del alma de sí misma para que mediante un pensamiento serio y solemne sobre Dios, el corazón se eleve a los efectos celestiales. Meditar es apartarse, meditar es detenerse, meditar es hablar consigo mismo de las verdades de Dios. Les pido, si tienen a bien conseguirse el audio, que hablamos sobre la meditación el 17 de enero de este año, que es una introducción a la meditación. Meditar no es para gente que corre de un lado para otro, no es para gente que está afanada, no es para gente que no tiene tiempo, no es para gente distraída. Distraer significa literalmente la negación de meditar, de poner y reunir los pensamientos y concentrarse en las verdades de la palabra. Y al hablar consigo mismo de las verdades de la palabra por el Espíritu para que se hagan realidad en nuestra vida y se atornillen en nuestra mente y corazón. Meditar no es para gente que anda de iglesia local en iglesia local, sin extraer el néctar de cada una de las palabras de Cristo. No es lo mismo una verdad informada que una verdad meditada. Esto lo hablamos a principio de año. Creo que cada uno de nosotros, en la niñez, no me imagino ahora, los grandes por lo menos, tuvo una cajita con tesoro, ¿o no? Sí. ¿Y qué hacía con ellas? ¿Se apartaba o no? ¿Dónde estaba la cajita? ¿Se iba solo? ¿Se iba a su cajón, a su velador, debajo de la cama, en el entretecho? ¿Y qué hacía? Miraba los tesoros que estaban dentro de la cajita. Las disfrutaba. Reflexionaba sobre los tesoros. Yo lo hacía con mis bolitas. Las miraba, las disfrutaba, dejaba los ojitos de gato a un lado, los tiritos al otro lado. Las que estaban picadas, las sacaba o las vendía.
Porque las que estaban picadas y feas no eran dignas de estar ahí. Porque es un lugar de honra. Es un lugar de cosas preciadas. Por lo tanto, no solo debemos guardar las verdades de Cristo, sino que debemos contemplarlas, debemos reflexionar en las verdades de Cristo. Debemos apartarnos 20 minutos al día, 30 minutos al día en la devoción privada de cada uno, contemplar y admirar la gracia de Cristo. Meditar en la humildad del Salvador, meditar en la gloria de Dios, meditar en la gracia de Dios, meditar en la bondad de Dios. Contemplar significa disfrutar para grabar la verdad en el corazón con la ayuda del Espíritu Santo. ¿Qué tenía María en su corazón para meditar? Lo que el ángel Gabriel le dijo, capítulo 1 de Lucas, del 26 al 38. ¿Qué es lo que le dijo el ángel? ¿Concebirás un hijo? Le dijo que su nombre iba a ser Jesús, que significa Jehová es salvación. María guardó esa verdad en el corazón. ¿Qué le dijo el ángel Gabriel? Será grande, será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre y reinará por siempre. Todas estas palabras María las guardó en su corazón para meditarlas. Y una vez que el ángel le dijo todo, ella dijo, he aquí, la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. ¿Qué más tenía en su corazón María? Lo que los pastores le dijeron. ¿Qué le dijeron los pastores? Que hay nuevas de gran gozo para todo el pueblo. Os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, Cristo, Señor. La señal que les dio una señal a los pastores. Y los pastores hablaron y dijeron que los ángeles, cierto, cantaron gloria a Dios en la altura, paz en la tierra a los hombres de su elección. Todas estas cosas María las meditaba. Durante el día me imagino que estaba Salvador, Cristo, Señor. Salvador, Cristo, Señor. Paz para la tierra. Y reflexionaba en estas verdades. Cuando se encontró María con los pastores, hubo, y escuche esto porque esto es importante, hubo un intercambio de verdades. Los pastores le anunciaron de la reunión que habían tenido en la ladera, en las afueras de Belén. Y María, me imagino, que les contó la experiencia que habían tenido con el ángel. Hay una interacción, hay un discipulado, hay una exhortación, hay una impartición de lo que cada uno ha visto del Señor. Eso es la iglesia. Eso es. Nos impartimos de aquello que hemos visto. Impartimos la pasión de lo que hemos visto del Señor. Nos animamos, nos apasionamos juntos. ¿Qué más guardó María en su corazón y reflexionaba en ello? Lo que le dice Simeón, poquito más abajo, del 22 al 38, cuando fueron a presentar a Jesús al templo. Simeón era un hombre justo, piadoso y esperaba la consolación de Israel. Y el Espíritu Santo le había dicho que antes de morir, él iba a ver a Cristo. El Espíritu Santo le reveló a Simeón que no vería la muerte hasta ver el ungido del Señor. Y él dice, han visto
mis ojos tu salvación. Luz para revelación de los gentiles, y ahí estamos nosotros, y gloria de tu pueblo Israel. De los dos pueblos hizo uno. Pero también le dijo esto a María. Le dijo: María, tú vas a sufrir mucho por tu hijo. Las madres sufren por los hijos. Simeón le dijo: una espada traspasará tu misma alma. Porque ella iba a ver cómo su hijo iba a cumplir con lo que se le había dicho de él. No son solo buenas noticias, ¿sí? El mensaje de los mensajes, la gran noticia. Pero mientras estamos en esta tierra, hay sufrimiento mezclado con gozo. Todo esto guardaba y meditaba María. Te pregunto, ¿has atesorado y meditado las palabras de Cristo sobre tu vida? ¿Has meditado, has guardado y meditado las palabras que han dicho de tus hijos? ¿De tu vida? ¿Eres vigilante de la palabra que se te confió? ¿Estás caminando en pos de la palabra sobre tus hijos? Contemplar, meditar, es repasar una y otra vez en el corazón. Es volver a recordar. Lo que significa que Cristo va a saturar nuestra mente y va a saturar nuestro corazón. Siempre presente. 7/24 en nuestra vida. De una manera práctica. Con la ayuda del Espíritu Santo en nosotros. Diga conmigo: Cristo no es para algunos días. Es para todos los días. Hasta la eternidad. La quinta respuesta a la proclamación del mensaje es: requiere que nuestras vidas atesoren y mediten en Cristo. Así celebramos la Navidad, así celebramos todos los días el nacimiento del Señor. Así vivimos como cristianos. Y por último, versículo 20, y terminamos hoy. Versículo 20 dice: y volvieron los pastores, glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, como se les había dicho. El Evangelio es verdad. El Evangelio es real. Y volvieron. ¿A dónde volvieron? ¿A dónde volvieron? ¿Saben dónde volvieron? A sus trabajos. La vida continúa. Volvieron. Volvieron a pastorear ovejas. Volvieron a sus responsabilidades.
pero volvieron viviendo una nueva realidad. Una realidad interior diferente. Ya no eran los mismos. Seguramente le hubiera encantado quedarse en la reunión. Seguramente le hubiera encantado quedarse con María, con José y el niño. Como lo dijo Pedro en la transfiguración, cuando Jesús se transfiguró. Pedro quería quedarse ahí y seguir contemplando la gloria de Cristo. Pero no es el momento, no es el lugar, no es el tiempo, porque la eternidad está hecho para contemplar la gloria de Cristo. Hoy debemos volver a nuestros trabajos, hoy debemos volver a nuestras responsabilidades. La palabra nos dice que los pastores volvieron. Debemos volver a nuestros oficios. Debemos volver a nuestros hogares. Las madres deben volver al día a día. Los jóvenes deben volver a la universidad y al colegio. Los niños deben volver al colegio y a su educación. Los predicadores debemos volver a estudiar y a preparar el sermón para el miércoles y para el domingo. Debemos continuar. La esposa debe volver con su esposo, ya sea inconverso o converso. El esposo debe volver con su esposa, a tratar con su esposa. Los padres deben volver a su casa y afirmar la palabra. Los padres deben volver a su hogar y llorar y sufrir por sus hijos mientras no vean salvación. Volver al trabajo difícil. Volver al trabajo con un jefe complicado. Volver al trabajo con una compañera terrible. Volver. Volver al ambiente laboral complicado. Volver a escuchar tonterías de los inconversos. Groserías. Debes volver a levantar las ventas. Volver a trabajar como para el Señor. Volver a agarrar la pala y seguir trabajando. Volver a ver cómo el mundo ha avanzado en tu familia y nosotros hemos estado pasivos por años y por años. Esa es la realidad. Ellos no volvieron al palacio, volvieron a pastorear, volvieron a oler a ovejas, volvieron a la incomodidad, volvieron a ser señalados como lo peor de la clase social en Israel. Volvieron al campo abierto, volvieron al frío. Hermanos, la vida continúa, pero continúa con Cristo. Volver a sufrir la enfermedad que estás sufriendo. Volver. Te expones al mensaje, lo escuchas, lo ves, testificas, alabas con los santos y vuelves. No sé a dónde regresarás tú hoy día. No sé cuál es la realidad de tu casa.
pero procura regresar como regresaron los pastores. No sé qué vas a regresar tú. ¿A lidiar con tu cuerpo? ¿A lidiar con qué? Procuremos regresar como lo hicieron los pastores. Mire cómo lo hicieron ellos. Levanta tus manos ahí. Y volvieron los pastores, glorificando y alabando a Dios. ¡Qué manera de regresar! ¡Qué manera de regresar a las actividades! ¡Qué manera de regresar al trabajo! ¡Qué manera de regresar a la universidad! ¡Qué manera de regresar a la junta de vecinos! ¡Qué manera de regresar liderando la empresa! Glorificando y alabando a Dios. Esto ocurrió en la primera Navidad. Todavía no encuentro los renos ni los viejos pascueros. El mundo los agregó. Glorificando y alabando a Dios por todas las cosas, escúchenme, que habían oído y visto. Como se les había dicho. Volvieron sin quejas. Volvieron sin reclamar. Volvieron siendo gobernados por una verdad interna. Y su vida se transformó en alabanza a Dios por todo lo que Dios había concedido al mundo. Lo que comenzó con alabanza en una reunión celestial, lo que comenzó con una alabanza con los ángeles, termina en alabanza. Lo que comenzó como alabanza por parte de los ángeles, ellos se unen a la alabanza desde la tierra y adoran y glorifican a Dios desde la tierra. Los ángeles continúan en el cielo glorificando a Dios y nosotros desde la tierra. Vuelve a tu casa, vuelve a tu trabajo, pero vuelve glorificando a Dios. En todos los procesos de la vida, donde la providencia de Dios te haya puesto, en el lugar que te encuentres, tu vida es regulada por la alabanza que brota en tu corazón por aquello que oíste y viste. ¿Por qué? Porque fuimos creados para alabanza de su gloria. Fuimos creados para la alabanza de la gloria de su gracia. ¿Por qué cosa glorificaban y alababan a Dios estos pastores? Por todas las cosas que escucharon y vieron, y nótese cómo se le había dicho. El evangelio es real, es verdad, no es mentira. No es un engaño, no es un falso evangelio. No por cosas que oíste solamente. No está diciendo eso aquí. Los que volvieron glorificando a Dios fueron por las cosas que oyeron y vieron. No por cosas que escuchaste de otro. No. No es por todos los mensajes que oíste en la semana. No.
no por canciones aprendidas. No, no dice esto. ¿Es necesario oír? Sí es necesario oír. No por cosas de segunda mano, no. ¿Qué te dijeron? No, sino por cosas que escuchaste y vistes. Tú lo viste de primera mano y nadie te va a contar esa realidad, porque esa realidad forma parte de ti. Y esa misma realidad te lleva a testificar, esa misma realidad te lleva a testificar, a guardar y a meditar. Y es un círculo virtuoso. Por lo que hemos visto de Cristo, por sus benditas perfecciones, por su amor, por su misericordia, por su majestad, por su poder. Y todo lo que Él es glorioso, hermanos. Cristo es glorioso. El verdadero evangelio es glorioso. Sus propias almas eran la evidencia de lo que habían escuchado. Lo que habían escuchado cobró vida en ellos, se hizo realidad en ellos, la palabra se encarnó en ellos. Santo es el nombre del Señor. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y la fe se dispensa por medio del amor. Si no hay amor en ti, no puedes ser testigo de Cristo. Lo que hemos visto se debe dispensar en amor a los demás. Es un círculo. Cristo. En unos momentos más se van a apagar las luces. Se terminará la reunión de los santos. Y vuelvo a las mismas preguntas con las cuales comencé hoy día. ¿Qué harán los que fueron parte de esta reunión? ¿Qué harán con el mensaje? ¿Lo olvidarán? ¿Lo van a ignorar? ¿Lo van a pisotear? ¿Lo van a despreciar? ¿Van a rechazar la salvación de Dios? ¿Van a rechazar al Cristo? ¿Van a rechazar la buena noticia? Las gran noticias se van a mezclar con noticias del mundo. El sonido del mensaje se va a desvanecer. Seguirán sus vidas como si nunca oyeron nada. Se apagarán las luces y todo seguirá igual. ¿Qué hicieron los pastores? Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, terminó la reunión celestial. Los pastores se dijeron, nosotros diremos como iglesia, vayamos a ver lo que se nos ha dicho.
¿Qué harás el próximo año? ¿Irás a ver lo que se te ha dicho? ¿Iremos en pos de aquella palabra que hemos sido expuesta para contemplar la realidad de Cristo en nuestras vidas? Porque esta reunión se va a terminar en 10 minutos más y tú vas a volver a tu casa. Y puedes volver glorificando a Dios, o puedes volver con una falsa admiración de Dios que no nos va a durar ni siquiera 10 pasos. Feliz Navidad, amados. Sé que ya pasó, pero la iglesia lo celebra todos los días. Y hoy con un mayor entendimiento. El mensaje de los mensajes. ¿Qué haremos? ¿Qué harás? Pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido, que se nos dijo, que es un hecho. El Evangelio es un hecho, ¿o no? ¿Es algo que tiene que pasar? No, es algo que ya pasó y que es real. Vinieron pues apresuradamente, fueron directos, sin perder el tiempo. Y hallaron lo que se les había dicho. El ángel les dio señales y lo encontraron. La palabra nos guía a Cristo, nos da señales para hallar, para conocer a Cristo. La sexta respuesta del mensaje es que requieren que nuestras vidas glorifiquen a Dios en las diferentes áreas donde nos desenvolvemos. La vida continúa y continúa con Cristo o continúa sin Cristo. Pónganse de pie. Levanta tus manos al Señor. Vas a volver hoy a tu casa. Y debes volver con una determinación en tu vida. ¿Qué harás? ¿Qué haremos? ¿Qué harás con tu esposa? ¿Qué harás con tus hijos? ¿Qué haremos, hermanos, con este mensaje que se nos ha confiado, que se nos ha dado? ¿Qué haremos con la vida gloriosa que se nos fue impartida? Vamos a testificar de Cristo. Padre, te damos gracias. Te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias por tu palabra, cómo nos guía, cómo nos habla, cómo nos exhorta.
cómo aviva nuestro corazón, cómo afirma la verdad en nuestras vidas, cómo nos saca de un estadio de frialdad y de pasividad y nos desafía para poder encaminarnos en la fe. Gracias te damos. Te damos gracias por tu palabra. Y perdona nuestra apatía. Perdónanos, Señor. Yo te pido perdón por la apatía de tu iglesia. Por no responder a esta salvación tan grande que se nos confió. Perdónanos por no atesorar la perla de gran precio en nuestro corazón y atender a falsos maestros levantados por el mundo que gobiernan nuestra vida. Perdónanos, Señor. Perdona a los esposos por dejar que el mundo gobierne sus casas, por dejar que el mundo arrastre a sus hijos. Perdónanos, Señor, por la tibieza de nuestro corazón. Te ruego que tu palabra, te lo pido con todo mi corazón, que tu palabra obre, despierte, avive el corazón de tu iglesia y que podamos despertar juntos a la realidad del Espíritu. En Cristo el Señor. Amén.